Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar la clase de geografía el día de hoy y vamos a comenzar con un tema en este día muy interesante que vamos a estar viendo. Bien, acuérdate que la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre la captación, disponibilidad de agua en México y en el mundo. Realizaste un cartel, una imagen en la que tú tenías que poner cuáles eran esas acciones en las que tú podías ayudar para menguar un poco el problema del agua. En este día vamos a estar viendo este tema que seguimos con los procesos naturales y biodiversidad, que es parte de este tema, y el subtema que es elementos y factores del clima. Bien, nuestro aprendizaje esperado del día de hoy es: se explica la distribución de los tipos de clima en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. En este día vamos a estar viendo a qué nos referimos con el clima y cuáles son estos elementos y factores que hacen que se denomine, y que en clase posterior vamos a estar viendo los diferentes tipos de clima, pero el día de hoy vamos a ver qué elementos y qué factores hacen que haya un tipo de clima específico en alguna región debido a estos elementos. Comenzamos con el clima, que es la medida de los datos atmosféricos por un periodo de por lo menos 30 años. Los datos atmosféricos que pueden recopilarse en una zona son la precipitación, que es la cantidad de llovizna, lluvia o granizo que cae, la dirección o intensidad del viento y con qué velocidad los hay, la temperatura del aire, la presión atmosférica y la humedad, entre otros. Los elementos del clima son aquellos que determinan en gran medida el comportamiento e influencia de la atmósfera sobre las condiciones climáticas. Bien, estos elementos que vamos a ver el día de hoy son los que hacen que exista un clima. Bien, pero lo que quiero que entiendas el día de hoy es que el clima es la medida de los datos atmosféricos que que se analizan por lo menos durante 30 años, ¿sí? La precipitación, la lluvia, el granizo, la humedad, los vientos, lo que hay en ese lugar, hace que haya un clima específico en ese tipo de lugar. Bien, vamos a ver los principales elementos del clima, que son la temperatura. Es la medida de la energía cinética promedio de las partículas que componen la atmósfera terrestre. Varía con factores como la cantidad de radiación solar. Durante el día aumenta la temperatura y disminuye durante la noche. La latitud: las zonas cercanas al ecuador de latitudes bajas reciben mayor radiación solar que las zonas polares, que son de latitudes altas, ¿sí? Y la vegetación, que contribuye a regular la temperatura y la distancia al mar, pues la temperatura se estabiliza en aquellos lugares más cercanos pues al mar. Bien, de acuerdo a la temperatura se mide en grados centígrados y aquí en nuestro país, y es, por ejemplo, cuando estamos a 30, 40, 25 grados, 10 grados, 7 grados, menos 1 grado, menos 2 grados, menos 4 grados, según la temperatura que haya en nuestro lugar. Tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo en clases pasadas, a la dirección que hay en el Ecuador. Según más cerca estés de los trópicos y del Ecuador, mayor va a ser tu temperatura, obviamente, y entre más alejado estés, pues también tu temperatura va a ir disminuyendo, ¿sí? Esto es la temperatura, es parte de los elementos del clima. El siguiente elemento es la presión atmosférica. Se refiere a la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre y varía de manera inversa a la altura, es decir, entre mayor sea la presión, entre mayor sea a menor altura y de menor a mayor altura. En este caso, por ejemplo, si estás en mayor altura, la presión va a ser menor, y si estás en baja altura, tu presión atmosférica va a ser mayor. Este es, digamos que en el mar, al bajo, digamos que de nivel del mar, ¿sí? Va a ser mayor la presión atmosférica que si estás arriba, ¿sí? Los vientos se refieren al movimiento de la masa de aire, el cual es originado por las diferencias de presión atmosférica entre un lugar y otro, según hacia donde se muevan el aire, y también tiene mucho que ver en la presión atmosférica, en qué lugar estés de la altura, de la altitud. Según tus coordenadas va a ser los vientos también, e influyen mucho en las diferencias de la presión atmosférica, o sea,
ya sea que estés en un lugar alto o en un lugar bajo, según los vientos van a caminar, sí, van a empezar a realizarse. Otro elemento del clima muy importante es la precipitación. Es la cantidad de agua en estado sólido o líquido sobre la superficie terrestre. En este caso puede ser nieve, puede ser granizo, puede ser lluvia, que cae en las zonas altas y acuérdate que va bajando, ya vimos los diferentes tipos de relieve, cómo es de que se hacen y cómo están diseñados, ¿sí? Para que haya agua para nuestro alcance también. Y cae en cantidad de agua en sólido, en estado sólido o líquido sobre la superficie terrestre. Bien, estos son los elementos del clima, ¿sí? Quiero que los recuerdes bien. Entonces, quiero que recuerdes que es la temperatura, la presión atmosférica, el viento y la precipitación, ¿sí? Estos elementos del clima, junto con otros que son los factores del clima, hacen que haya un clima específico en un lugar. Ahora vamos a ver los factores. Los factores del clima modifican a sus elementos, modifican a los elementos que acabamos de ver. De acuerdo con su interacción, determina las características particulares de los climas en el mundo. Estos son los factores, lo que hace que cambie un poquito lo que es el clima dentro de esa región. Por eso a veces hay lluvia, cuando regularmente hace calor en un lugar, pero hay poquita lluvia, o hay poquito frío, o hay frío, es parte del factor del clima que está cambiando. Dentro de estos factores hay 4, que son la altitud. Este influye en la presión atmosférica. Acuérdate que te dije, entre más altura, pues menor presión va a haber, y entre menos altura hay menor presión, ¿sí? La latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y por lo tanto modifican la radiación solar y la temperatura de una región. El relieve frena los vientos, así como influye en la radiación solar y la vegetación de la zona. También las corrientes marinas modifican la humedad y por lo consiguiente el nivel de precipitaciones de un lugar. Por ejemplo, el agua de las corrientes frías no se evapora con facilidad. Estos 4 factores del clima son los que hacen que haya unos cuantos movimientos, ¿sí? En el clima, ¿sí? A continuación te voy a enseñar algo para que entiendas un poquito más de la latitud y la altitud. Acuérdate que la latitud es aquella, según los rayos del sol, en qué dirección están, ¿sí? Entre más cerca estemos de lo que es el ecuador, va a haber una zona que es más cálida y tu clima obviamente va a ser pues más cálido, más templado, no va a haber tanto frío por la dirección en la que están estos países. La zona templada del norte, la zona templada del sur, la zona fría y la zona fría del norte, que está acá ya en los polos. Los rayos, el sol, aquí está el sol, digamos que está estático, no se mueve, entonces lo único que hace es enviar los rayos del sol en forma como de línea de A, y entonces los que más reciben los rayos pues son los que están en esta zona, que es la cálida. La altitud, te dije, entre más altura tengas, pues obviamente la temperatura disminuye. Al estar más alto, la temperatura disminuye. A lo mejor has subido un cerro, has estado en un cerro o algo así, y pues ahí es en donde se siente un poquito más de frío cuando subes, ¿sí? Cuando estás en mayor altura, ¿bien? Y lo que es el relieve y las corrientes marinas. Bien, el relieve influye mucho en el clima. Por ejemplo, en las zonas altas son las más lluviosas y la posición de las montañas detienen mucho el paso de las nubes, y esto hace que detengan el paso de las nubes, y entonces esto que provoque mucha lluvia. Si el relieve tiene mucho que ver en cuestión al clima, también ahí. Si hay mucho relieve alto, obviamente va a haber mayor precipitaciones y va a haber también frío, y también va a haber lluvia, porque hace que no salgan, digamos, que las nubes, ¿sí? Y las corrientes, pues bueno, las corrientes frías son las que están cerca de los polos, aquí están,
Y las corrientes cálidas, pues son las que están en la mayoría de los océanos, ¿sí? Pero en unas de ellas, pues sí hay corrientes frías. Bien. Entonces, en este día vimos los elementos y los factores del clima. Bien, aquí hay una diferencia que yo quiero que tú notes en este día. Sí, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. En este caso, quiero que tú identifiques muy bien la diferencia en estos diferentes tipos. Cuando nosotros decimos un clima, es cuando está establecido en ese lugar, ¿sí? Cuando ya hubo todos estos elementos y factores, el clima polar, el clima templado, el clima tropical, el clima seco, que son parte de los climas que hay en ese lugar, pero el tiempo o las condiciones del tiempo o el estado del tiempo es cuando, por ejemplo, ahorita que mañana va a llover, de aquí al jueves va a ser frío, va a ser calor, va a llover y va a cambiar. O durante el día está cambiando el estado del tiempo, más no cambia el clima, ¿sí? El clima no cambia, el clima es el que está ahí regularmente por un periodo de tiempo. Acuérdate que durante 30 años o más, o se estudió durante 30 años. Entonces, es importante que tengas esa diferencia entre el clima y el estado del tiempo o el tiempo atmosférico. Es aquel que se da con alguna previsión, por eso es de que hay el Centro Meteorológico Nacional, que es el que está monitoreando todo el tiempo qué tipos va a haber, qué tiempos va a haber diferentes, qué tiempo atmosférico va a haber, y según las estaciones del año, pues obviamente nuestro tiempo va a cambiar. Bien, entonces esto es la clase del día de hoy. Y tu actividad que vas a hacer el día de hoy, en base a tu libro de texto que vas a realizar ahí en la página 87 y 88 de tu libro de texto, vas a contestar unas preguntas que son: ¿qué es el clima? ¿Qué es el tiempo atmosférico? ¿Qué son los elementos del clima? ¿Qué son los factores del clima? Estos los vas a sacar, las respuestas vienen en tu página 87 y 88 de tu libro de texto. Asimismo, vas a realizar una tabla en la cual vas a poner las principales características de los elementos y factores del clima. También los puedes encontrar en la página 87 y 88 de tu libro de texto. Bien, entonces esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero que te haya quedado claro sobre estos elementos y factores del clima que influyen alrededor de todo para que se haya y tengamos un clima específico en algún lugar, en este caso en México, y que hayas entendido esta clase este día. Bien, nos vemos muy pronto y nos vemos en el otro video para, si te quedó alguna duda de tu actividad, pues la podamos resolver.